Bienvenidos a la 11ª sesión de nuestro curso El hombre es imagen y semejanza de Dios. Hoy vamos a ver el tema de la perspectiva de la esperanza y la trascendencia. Como hemos visto al transcurso de este curso, quién es el hombre, cuáles son sus características físicas y espirituales, y ahora precisamente tenemos que hablar de esa perspectiva tan especial como característica espiritual del hombre, que es un ser capaz de mantener esperanza y lograr su trascendencia. Empezaremos por definir qué es la esperanza y que quede claridad en estos conceptos. La esperanza es un estado de fe y ánimo optimista, basada de resultados favorables relacionados con los eventos o circunstancias de la propia vida o del mundo en su conjunto. La esperanza puede ser vista como un sentimiento, un valor o un estado de ánimo. Se asocia siempre a algo positivo, a que ocurra algo bueno, e indica a la vez que se tiene fe y amor por lo que esperamos. Los seres humanos en muchos momentos de la vida necesitamos un tipo de motivación o de aliento que viene dado por nosotros mismos, y es a través de tener esperanzas que realizamos una acción con el fin de lograr los objetivos propuestos. En la religión cristiana es una de las virtudes teologales junto a la caridad y a la fe. Así que las virtudes teologales son fe, esperanza y caridad. Entendamos pues entonces qué es la esperanza como esta virtud humana que nos lleva a la perfección y que nos abre también las puertas a la trascendencia. El hombre es un ser en el que se hace patente la espiritualidad, no solo por sus facultades espirituales, que son la inteligencia y la voluntad, sino también por su estructura biológica, puesto que hemos visto que el hombre es una unidad sustancial de cuerpo y alma. El cuerpo humano sin el alma es un cadáver. El alma sin cuerpo no tiene sentido porque no es la persona humana. Así que cuando nos referimos al hombre, tenemos que hablar de estos dos grandes ámbitos que conforman a la persona humana para hablar de este hombre. Cuando el hombre se reconoce a sí mismo como compuesto, unidad sustancial de cuerpo y alma, se da cuenta también de que es un ser precario. No es un ser absoluto, no es un ser terminado, pues de lo contrario seríamos semidioses o dioses mismos. Cuando el hombre reconoce que no es un ser completo, no es un ser acabado, entonces requiere del espíritu para poder sobrevivir y dejar espacio para sus actos de libertad y de amor. Por eso tenemos que entender muy bien el concepto de trascendencia para identificarlo en nuestra propia persona. Y vamos a decir que la palabra trascendencia viene del latín de dos raíces etimológicas. La primera es trans, que significa más allá, y scendere, que se traduce como trepar, subir, escalar, ¿verdad? Estar en ascenso. Por lo tanto, la palabra trascendencia significa ir más allá y en ascenso. Por eso los hombres, gracias a nuestras facultades espirituales, somos capaces de aprender cada día más, de ejercer nuestra voluntad, de hacer mejores actos de libertad y perfeccionarnos en el amor. Y no decimos, ya se me acabó el amor y ya no te puedo querer a ti, sino al contrario, mientras más amamos, más procuramos esta facultad y se desarrolla más. Y ahí está nuestra trascendencia. Es decir, que vamos más allá de lo que comúnmente nuestras facultades humanas pudieran lograr. ¿Por qué? Porque tenemos las facultades espirituales. De allí que algo que trasciende es algo que supera su importancia circunstancial o su ámbito particular. Y entonces entendemos con mucha claridad a qué se refiere la trascendencia humana. Pues bien, la trascendencia
tiene diferentes acepciones y la utilizamos en diferentes ámbitos. Ya entendemos, pues, qué es la trascendencia humana. Ahora, ¿cómo se aplica en la filosofía? Trascendencia es un concepto que usamos como opuesto a la inmanencia. Inmanencia es un movimiento que permanece en nosotros mismos y en oposición a esto podemos hablar de la trascendencia, lo que está afuera de nosotros mismos. Entonces, la trascendencia, que es lo opuesto a la inmanencia, hace referencia a aquello que se encuentra más allá de la conciencia, por encima de los límites naturales, por lo que se asocia con una idea de superioridad. Y por eso afirmamos que Dios es un ser trascendente a nosotros, está más allá de lo que somos nosotros. Todas las virtudes, todos los valores, pues lo vemos que trascienden a la materia. Están en un objeto, un valor, pero lo trasciende. El valor no es el objeto, sino es una cualidad de ese ser que va más allá de lo que es el objeto. Y a eso le llamamos un valor. Por supuesto, una virtud viene a ser algo trascendente, porque aunque es un hombre el que vive las virtudes, esas virtudes trascienden su nivel de conciencia, van más allá de su nivel de conciencia y rompen los límites naturales, por lo que hablamos a un nivel superior de desarrollo de las personas que procuran una vida virtuosa. También tenemos un significado en religión. Esto nos hace referencia a la condición de no estar ligados al mundo material y finito, sino que forma parte, un concepto trascendente, forma parte de lo inmaterial y de lo infinito. Por eso decimos que Dios es un ser trascendente, porque es puro espíritu y porque es infinito. No tiene principio, no tiene fin. Es una condición divina que se atribuye principalmente a Dios, pues Él está por encima del mundo terrenal y su existencia es perfecta e infinita. Perfecta es que no es contingente, no es mutable, es absoluta, por eso es perfecta, y es infinita, como les decía, sin principio ni fin. Por eso es el ser trascendente, ese ser es Dios. Ahora bien, cuando hablamos de trascendencia humana, voy a referirme a un filósofo español que nació en 1883 y muere en 1955, que se llama José Ortega y Gasset. Y uso esta metáfora que él utiliza para decir cómo es la trascendencia humana. Ortega y Gasset nos dice que el ser humano es un centauro ontológico, mitad de él sumido en la materia y mitad de él tendiendo hacia lo alto. Y aquí les pongo la imagen para que recuerden esta figura mitológica que es un centauro, el caballo y el hombre, ¿verdad? Que nos habla de dos configuraciones que hacen a este centauro. Pues Ortega y Gasset lo asemeja por analogía al centauro y dice precisamente que el hombre es un centauro ontológico. Ontología es la parte de la filosofía que estudia al ser. Y entonces, ¿cómo es el ser del hombre? Pues Ortega y Gasset va a decir que es la mitad sumida en el mundo material y la otra mitad está tendiendo a lo alto, es decir, a lo espiritual, pero no deja de ser el mismo hombre. Con esta concepción y esta dualidad de elementos que configuran a un hombre como una sustancia material y espiritual, entonces nos damos cuenta que hay diversas concepciones de lo que es el hombre. Podemos llegar al humanismo materialista, en donde ponen mayor atención a las características materiales o biológicas, corpóreas de lo que es el hombre. En cambio, el otro extremo va a ser un humanismo que atiende más a todas las cuestiones espirituales del hombre, negando un poco la corporeidad, y entonces por eso se llaman humanismos espiritualistas. Sin embargo, pues las dos caen en los extremos y separan la unidad ontológica que es el hombre. Por lo tanto, lo que más se acerca a la realidad podríamos decir que es el humanismo integral, porque
él procura, en este humanismo se procura tener verdades de tipo universal, aplicable a todos los hombres. Es incluyente, no se excluye ni se descarta a nadie. Es una consecuencia natural de una filosofía que tiene como centro a la persona humana y su inminente dignidad, con todas sus características espirituales, de tal forma que se respeta a la persona en todas sus dimensiones. Por eso, yo les aconsejo que cuando leamos algún texto que haga referencia de lo que es el hombre, pues nosotros juzguemos con un criterio bien formado a darnos cuenta qué tendencia ideológica tiene ese documento y si se va hacia el humanismo materialista o al espiritualista o si verdaderamente nos está presentando un humanismo integral, donde el todo de la persona está considerado y no se excluye ni se minimiza alguna de sus partes. Pues bien, nos podemos preguntar entonces, ¿cómo es que el hombre se da cuenta de que es un ser trascendente? Y aquí podemos considerar que la persona interioriza sobre sí misma mediante el conocimiento y la voluntad, que están abiertas siempre a la infinitud de Dios y que se despiertan a sí mismas al dirigirse al ser de otra persona. Esto significa que cuando nosotros reflexionamos en nosotros mismos, nos damos cuenta que somos capaces de pensar, de preguntarnos, de contestarnos todas las interrogantes que nos hacemos sobre nuestro propio ser. Y cuando nosotros conocemos la realidad, también siempre necesitamos como pensar en algo absoluto, en algo eterno, en algo inmutable, en algo bello, verdadero, como perfección. Sin embargo, en el mundo no tenemos ninguna perfección, pero debe existir un ser absoluto, perfecto, inmutable, que nos ayuda a tener ese concepto para que nosotros podamos juzgar las cosas que nos rodean y a nosotros mismos. Por eso decimos que estamos abiertos a la infinitud de Dios, porque en Él encontramos todas las perfecciones que no encontramos en la contingencia del mundo. Y todo esto nos lleva a pensar que si yo estoy reflexionando sobre estas cuestiones que están más allá de lo que puedo ver, sentir, tocar, oír, es porque debe existir una realidad que está más allá de mi propia corporeidad. Y todo esto también me motiva a que yo me abra hacia otros seres semejantes a mí y que yo comprenda que en ese acto de libertad de relacionarme con los demás y poderlos amar, encuentro una trascendencia. Es decir, no es por interés, no es por comodidad, no es por complacencia, sino el amor es algo más, algo que supera todas mis cualidades y por las cuales yo puedo amarme a mí misma, amar a los demás y amar a Dios. Así que cuando yo pueda reflexionar sobre estos cuestionamientos, me voy a dar cuenta como si soy un ser trascendente que tiene la apertura hacia Dios, apertura hacia los demás y que gracias a eso me doy cuenta de que soy un ser con facultades espirituales. También podemos reconocer que el hombre es capaz de cultura, de costumbres, de tradiciones, ha elaborado técnicas, tiene principios éticos y sobre todo que es capaz de ligarse a un ser trascendente que llamamos Dios. Todas estas capacidades de creación, de perfección, de todo lo que podemos transformar, nos habla de que somos seres trascendentes. No nos quedamos viviendo como una planta o como un animal cualquiera, en donde no se transforma todo lo que cae a sus manos o a sus garras, ¿verdad? En cambio, el hombre, todo lo que tiene a su alrededor, lo puede transformar, lo puede mejorar, lo puede utilizar de una y mil formas, y aquí también nos damos cuenta que el hombre es trascendente. El ser humano también es promotor de valores, y de valores no solamente personales o particulares, sino de valores universales. Y el reconocimiento de su condición humana respecto al mundo de valores nos da un nuevo testimonio de su trascendencia.
La trascendencia que se perpetúa en la conservación de la especie y en la concepción religiosa del hombre también es una muestra de nuestra espiritualidad. Y con esto nos damos cuenta que hasta los genes se van transmitiendo de generación en generación y vamos teniendo actitudes, comportamientos, conductas que a lo mejor yo no soy consciente, pero que también vengo heredando de las generaciones anteriores. Y esto también nos damos cuenta de que la trascendencia humana es este proceso en el cual vamos más allá de nuestras propias posibilidades y permite la conservación de la especie también en esta tierra, ¿verdad? Pues bien, en este ámbito de la trascendencia, nos damos cuenta que cuando nos relacionamos con los demás, pues tenemos una relación amistosa, filial, de amor, cualquiera de las formas del amor. Ya hemos visto también lo que es el concepto del amor como eros, como filia y como ágape. Pues bien, esa también es una forma de trascendencia, ya que el amor es el sentido de la vida y el hombre es creado por amor y para el amor. Podrá reposar y trascender cuando haya cumplido y realizado el amor. Y entonces nos damos cuenta que en el desarrollo de nuestra propia existencia, todo se va moviendo por actos de libertad, por actos de amor que están más allá de nuestra corporeidad y que esta vida se termina con esa satisfacción o con esa plenitud de nuestra existencia cuando hayamos cumplido el proceso del amor. El ser humano, que es imagen y semejanza de Dios, es la criatura que en mayor grado revela a Dios y de allí su trascendencia. Porque si yo me estoy dando cuenta de todas estas facultades que poseo, me pregunto, ¿de dónde viene esto? ¿Cómo es posible que yo pueda pensar, que yo pueda tener fuerza de voluntad? ¿Cómo es posible que yo pueda vivir en un mundo de valores? Y todas estas características que voy mencionando, precisamente porque existe un ser perfecto, un ser absoluto, un ser infinito, inmutable, que posee todas esas características en plena perfección. Por lo tanto, puedo pensar que yo soy solamente la imagen o un reflejo de lo que es el mismo Dios. Por eso afirmamos que el hombre es imagen y semejanza de Dios. Y en esta simple y sencilla expresión, ahí estamos manifestando todas nuestras capacidades corpóreas y espirituales que nos hacen ser personas y que hablan de estas cualidades que nos dan perfección para llegar a la plenitud de nuestro ser. Y en Jesucristo es en quien tenemos la mayor esperanza, ya que Jesucristo es precisamente el Logos encarnado, es pensamiento, es racionalidad, es ese orden del universo en el concepto filosófico que se encarna en María Virgen y que da como fruto a Jesucristo. Por eso Jesús es también nombrado como el Verbo encarnado, en donde todas estas manifestaciones de espiritualidad se concentran en un ser humano que es verdadero Dios y verdadero hombre. Por eso nosotros afirmamos que Jesucristo es en quien tenemos nuestra mejor esperanza. Les puse aquí dos citas, una del Antiguo Testamento y una del Nuevo Testamento, que nos hablan precisamente de esta hermosa virtud teologal que es la esperanza. Y dice así: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Y creo que esto refleja muy bien, y más para el tiempo en que estamos viviendo de confinamiento, de pandemia, que no debemos tener miedo. Tenemos que poner con mucha fuerza toda nuestra esperanza en Dios, porque Dios no nos creó para el absurdo, para la nada, para destruirnos. Al contrario, fuimos hechos por amor y para amar. Y Dios nos ama tanto que nos da este concepto para que veamos que nosotros no fuimos
hechos sin razón, que al contrario, estamos hechos para llenarnos de futuro, de esperanzas, de bienestar y que tengamos fe en Dios. Eso nos dice en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento vean ustedes qué cosa tan interesante. Podemos decir, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia. Nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva. La esperanza no es un sueño guajiro, no es una realidad que no sabemos dónde está. Está en nosotros y nosotros podemos aprovecharla teniendo fe, teniendo confianza, teniendo amor, que es el caritas, la máxima expresión del amor, para entender que todas estas cualidades que nos configuran como ser humano es lo que nos puede ayudar a lograr la plenitud de nuestro ser. Así que bueno, para ir redondeando este tema, quise ofrecerles en esta sesión unos pensamientos que me parecen que nos van a invitar a profundizar sobre el tema de la esperanza y la trascendencia. Vamos a decir entonces que la esperanza es lo único más fuerte que el miedo. Es durante nuestros momentos más oscuros cuando debemos centrarnos en ver la luz. Los grandes cambios siempre vienen acompañados de una fuerte sacudida. No es el fin del mundo, es el inicio de uno nuevo. Deja que tus esperanzas, no tu dolor, forme tu futuro, pues el sol sale también para ti. Solo tienes que abrir la ventana. Conserva la esperanza, déjate sorprender por Dios y vive con alegría. Y creo que estas reflexiones más que nunca, hoy en plena pandemia, deben llenar nuestro corazón de aliento, llenarnos de buenas ideas, alentar nuestra actitud positiva para que la esperanza nunca se pierda. Y yo creo y estoy segura que con toda la fe del mundo vamos a salir adelante. Así que no perdamos la esperanza. Respecto a la trascendencia, los invito a pensar en estas frases para que profundicemos en la trascendencia. Fíjense qué bonito dice. Toma en serio tus sueños. Y esto me hace pensar que no porque yo ya tenga 80 años o 70 o 90 años, yo ya no tenga sueños. Yo siempre les digo en mis clases que a todos mis alumnos menores de 99 años tienen prohibido apartarse de sus sueños, porque nunca es tarde para soñar, porque podemos trascender cuando tenemos un sueño grande que cumplir. Así que ánimo, si ustedes tienen de 99 años hacia abajo, pues ya saben, tienen prohibido abandonar sus sueños. La zona de confort es un lugar maravilloso. Ay, sí, qué cómodo, ¿verdad? Pero nada crece allí. Así que no te quedes en la mediocridad, no te quedes en el conformismo. Busca tu sueño, realízate como lo que eres y sobre todo ten conciencia de que en este mundo tú como ser humano puedes trascender. En vez de pensar cuándo serán tus próximas vacaciones, deberías construir una vida de la cual no quieras escapar. Vean ustedes qué importancia de tener un concepto trascendente en nuestra propia existencia. No estar diciendo y planeando próximas vacaciones, sino construir esta vida con nuestra materialidad, con nuestra corporeidad, con nuestras facultades espirituales para construir una vida de la cual no quisiéramos escapar. Eso es muy bello. Trascendencia entonces constituye la individualidad, nos dice el filósofo Martin Heidegger. ¿Por qué? Porque cuando tú te conoces a ti mismo, conoces tus facultades, tus virtudes, también tus carencias, tus defectos, tus miserias, tú tienes un juicio objetivo
de lo que tú eres. Y entonces, así es como vas a trascender, no copiando a tu vecina o a tu hermana, sino siendo lo que tú tienes que ser, sacando provecho de todas tus facultades, de todas tus capacidades. Y entonces, cuando eres tú misma, por supuesto que la trascendencia se logra con la individualidad. El ser humano es una síntesis de lo temporal y lo eterno, de lo finito y lo infinito, nos dice Søren Kierkegaard, otro filósofo. Y con esto nos quiere representar cómo nosotros como seres contingentes, seres que vamos cambiando en el tiempo, también tenemos la posibilidad de lo eterno. Y todo lo que se acaba, lo que empieza, termina, como es en este mundo, también tenemos una apertura al infinito. Y reconocer esta capacidad espiritual es ya el primer paso para lograr la trascendencia. Así que, queridos escuchas, yo les agradezco mucho la atención que ponen a mi clase. Quiero recomendarles, para terminar esta sesión, pues 2 videos, como acostumbro a hacerlo al final. Uno es la esperanza cristiana frente a la desigualdad humana. Es un hermoso mensaje del Papa Francisco. Y el otro video, que es ¿qué es la esperanza cristiana?, en donde nos plantean el significado de la esperanza como virtud teologal, pero sin quitar el aspecto psicológico y emocional de este concepto. Ojalá que les interese, que les motive a profundizarlo y sobre todo que reconozcan en ustedes mismos dónde están puestas sus esperanzas, cómo es su actitud frente a la esperanza, y que al reconocerlo, se den cuenta de todas sus facultades espirituales, que gracias a ellas lograremos tanto la trascendencia humana como la trascendencia espiritual y religiosa. Muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima clase. Que descansen. Hasta pronto.